Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso Programación CSS Avanzado desde cero. Vamos a tratar en este vídeo y en vídeos posteriores el tema de las imágenes. Un tema que a mí me parece fundamental, ya que considero que las imágenes son el alma de las páginas web. Las páginas web deben de acompañarse en la medida de lo posible de imágenes, ya que normalmente la persona que navega por internet no se queda en una página web que contenga mucho texto, ¿no? Por este motivo, pues es fundamental atraer la atención de los visitantes de nuestros sitios web con imágenes vistosas, con diseños originales, y para ello, bueno, pues vamos a utilizar, por supuesto, CSS. Antes de comenzar con lo que vamos a ver en estos vídeos, tenemos que tener una serie de conceptos claros, y es lo que vamos a ver con este PowerPoint en las siguientes diapositivas. Lo primero que tenemos que ver es que vamos a atacar a las imágenes desde CSS, bueno, pues en dos frentes, ¿no? Primero con la etiqueta IMG. Ya sabemos todos que para insertar una imagen en una página web, bueno, pues tenemos que utilizar la etiqueta IMG, y esta es una de las cosas que vamos a tratar con CSS, cómo modificar el formato, las propiedades de esta etiqueta con CSS. Y también hay otra forma de incluir imágenes en una página web, y es incluir imágenes de fondo. Y para ello, bueno, pues en CSS vamos a manejar la propiedad background image, lo que nos permite pues situar una imagen de fondo, pero además pues de diferentes formas, que se repita, que no se repita, que se repita solamente en horizontal, que se repita en vertical, posicionarla en un lugar en concreto, etc. Luego entonces estos van a ser los dos frentes que vamos a manipular desde CSS. También vamos a manejar pues las propiedades más frecuentemente usadas a la hora de programar en CSS, y pues las tenemos en esta diapositiva. Las más usadas, no las únicas, pero sí las más usadas pueden ser la propiedad border, que establece bordes en nuestras imágenes, la propiedad padding, que lo que hace es aplicar rellenos para poder separar esos bordes de lo que es la imagen propiamente dicho. Lo veremos ahora en una práctica guiada que vamos a hacer. La propiedad float, para ubicar la imagen en un lugar en concreto de nuestra página web, y además de colocarla en un lugar en concreto, pues a la izquierda, a la derecha. Además de eso, que el resto de elementos puedan rodear a la imagen. Bueno, pues esto es lo que se conoce como formato periodístico, ¿no? Es decir, la típica imagen que aparece rodeada por texto. Y luego también la propiedad margin, que la vamos a utilizar para dejar espacio alrededor de las imágenes. Ya hemos trabajado con la propiedad margin en otros vídeos del curso. Ya sabemos que hay 4 márgenes: inferior, superior, izquierda y derecha. Bueno, pues esto lo podemos utilizar con las imágenes para crear espacio alrededor de ellas. Y ya, bueno, pues para finalizar tenemos que tenemos que saber cuáles son los formatos que se manejan a la hora de diseñar páginas web, los formatos de imágenes web. Entonces, fundamentalmente hay 3, casi únicamente hay 3. Es muy raro que encontremos en una página web un formato diferente de los 3 que vamos a enunciar a continuación. El primero que podemos mencionar es el formato GIF, que seguramente pues muchos de vosotros ya conozcáis. Cada uno de los formatos de imagen tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, las ventajas que tiene este formato GIF, como podéis ver en esta diapositiva, es que tiene una buena compresión, es decir, las imágenes en GIF ocupan muy poco, que admite transparencia, es decir, yo puedo colocar una imagen GIF en una página web y que permita ver lo que hay detrás de ella con mayor o menor transparencia, y que admite animaciones. Perdón, que me he pasado diapositiva. Esto es lo que se conoce como los GIF animados, y que todos alguna vez hemos visto pues en multitud de páginas web, ¿no? Es como una especie de mini película dentro de una imagen. Realmente los GIF animados no son ni más ni menos que una sucesión de imágenes GIF una detrás de otra, que da la sensación de movimiento. Como inconveniente, pues este formato GIF tiene pues que solamente maneja 256 colores. Luego entonces no es un formato adecuado para representar, por ejemplo, un paisaje que tiene una riqueza de colores muy alta, ¿no? Porque tan solo puede representar 256 colores. Puede ser que al leer 256 colores, pues a uno le parezcan muchos colores, pero no es así. En un paisaje pues hay muchos azules diferentes, azul más claro, azul más oscuro, muchos rojos diferentes, muchos verdes diferentes, muchos amarillos diferentes. Entonces, este formato se queda corto para representar a la amalgama de colores, ¿no? Bueno, siguiente formato de imagen que podemos ver en la página web es el JPEG o JPG, que es exactamente lo mismo y que se usa pues en mayor proporción que los otros dos, ¿no? Es el formato de imagen que más se utiliza a la hora de diseñar nuestras páginas web.
Como ventaja tiene que es capaz de representar millones de colores, luego entonces es el formato de imagen adecuado para representar imágenes de paisajes con mucha riqueza de colores y que tiene pues una gran compresión. Además hay muchos programas de retoque fotográfico que más o menos todos hemos oído hablar de ellos, como Photoshop, como GIMP, como alguno de Corel, etcétera, que permiten comprimir estas imágenes pues con diferentes ratios de compresión, comprimirlas mucho para que ocupen muy poco, sacrificando calidad, claro, o comprimirlas menos para que ocupen un poquito más, pero estas imágenes tengan una mayor calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el formato JPEG es muy flexible en cuanto a la compresión. Como inconvenientes, bueno, pues como inconvenientes tiene el que no es capaz de representar de una manera muy nítida los textos y que cuando en una imagen JPEG tenemos un área grande dentro de esa imagen con un color sólido, es decir, con un único color, pues hay muchas veces, sobre todo si el ratio de compresión es alto, que ese área de color aparece como ligeramente pixelado, es decir, no son del todo perfectos. Bueno, y el último formato pues es el formato PNG. El formato PNG tiene como ventajas, al igual que el GIF, que admite la transparencia. El JPG no la admitía, por cierto. Otra ventaja es que permite también diferentes ratios de compresión. Podemos guardar una imagen con el programa de retoque fotográfico correspondiente en PNG 8, lo que nos da una calidad similar al GIF, o la podemos guardar como PNG 24 o 32, lo cual nos da una calidad similar al JPEG. Como inconveniente de este formato de imagen, bueno, pues que hay algunos navegadores antiguos que no son capaces de representar correctamente esta imagen, sobre todo cuando lleva transparencia. Cuando tú creas un PNG que en algún lugar pues lleva transparencia, hay algunos navegadores antiguos que no son capaces de representar bien este formato. Y bueno, después de esto que ha podido ser un poco árido, pero que es fundamental saberlo antes de ponernos manos a la obra, pues vamos a comenzar nuestras prácticas guiadas para ver cómo manipular nuestras imágenes web con CSS. Y para ello, como siempre, bueno, pues voy a abrir el Dreamweaver y ya tengo pues preparados unos archivos que os pasaré en la descripción de este vídeo con el link correspondiente para que podáis practicar. Y vamos a ello. Entonces, bueno, pues tengo aquí en el panel de archivos del Dreamweaver una carpeta que he denominado práctica 1, en la cual pues tengo un archivo HTML que voy a proceder a abrir ahora mismo. Bueno, pues esta es la página web, este es el archivo HTML. Como novedades, o bueno, más que novedades, como cosas a señalar, pues tenemos que ver que este archivo HTML ya incluye un link a una hoja de estilos externa. Por supuesto, este archivo os lo voy a pasar tal y como lo estáis viendo ahora para que podáis practicar. Más cosas que tiene este archivo. Bueno, pues este archivo, esta página web, tiene un gran contenedor que estoy señalando ahora mismo en pantalla, es decir, tiene un div justo a continuación del body que se abre y ese div se cierra pues justo antes del cierre de body. Es decir, este contenedor engloba pues a todo el contenido que tenemos dentro de esta página web. Y ya le he aplicado un ID para identificar un estilo que voy a crear a continuación, al cual he llamado contenido. Ese estilo que voy a crear a continuación en la hoja de estilos externa que está vinculada, pues dará formato a todo lo que es la página web, ¿no? Bueno, pues la hoja de estilos en esta versión del Dreamweaver se nos abre también pues justo a la derecha automáticamente. Bueno, pues si abrimos esta hoja de estilos, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. Para empezar, nos encontramos con algo que hemos visto ya en vídeos anteriores, que es con el Reset CSS que tenemos aquí. Esto sería el Reset CSS para que la página web se vea lo mejor posible en cualquier navegador. Esto lo que hace es resetear, ya lo hemos tratado en otros vídeos, resetear las principales etiquetas de nuestra página web y que todos los navegadores empiecen desde el mismo punto. Luego establecemos el tamaño de letra en el body y aquí está el estilo de ID que hemos establecido para nuestra página web, al cual hemos dado un margen izquierdo, un margen superior, un borde, etc. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta página? Con el estilo que de momento hemos aplicado aquí. También tenemos un estilo a las etiquetas H1 y un estilo a los párrafos. Bueno, pues vamos a ello. Vuelvo otra vez a código fuente, pulsamos F12, perdón, le he dado F11 y se me abre la página en mi navegador por defecto, como siempre, que es Firefox, y esto es lo que tenemos. Entonces, nos encontramos aquí con la etiqueta H1. Este borde que veis aquí de puntos pues corresponde al estilo que le hemos aplicado desde el ID contenido. Nos encontramos con una imagen que ha sido incluida en la página web con una etiqueta IMG y luego nos encontramos a continuación de la imagen pues con una serie de párrafos que os estoy señalando ahora mismo en pantalla. Y este va a ser nuestro punto de partida. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser desplazar esta imagen hacia la derecha
vamos a hacer que el texto que ahora está a continuación de la imagen rodee a la imagen, y eso lo haremos con la propiedad CSS Float. Vamos a agregarle un borde a la imagen y vamos a hacer que la imagen quede lo más vistosa posible como comienzo de estos vídeos de manipulación de imágenes. Así que vamos a ello. Dejo la página abierta en el navegador, la iré actualizando con F5 como siempre y volvemos al Dreamweaver. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestra hoja de estilos, que en esta versión del Dreamweaver pues la podemos abrir en las pestañas que tenemos en la parte superior, ya que aparecen ahí automáticamente, o también la podemos abrir haciendo doble clic en el panel de archivos en la hoja de estilos. La hoja de estilos la he llamado estilos.css. Bueno, pues abrimos la hoja de estilo y vamos a empezar a manipular nuestra imagen. A continuación de todos los selectores de etiqueta que tenemos en esta hoja de estilos externa, pues vamos a crear un selector que nos permita manipular esta imagen. Y vamos a hacer lo siguiente. Este selector pues va a ser de la siguiente forma. img.figura. Abrimos llave y voy a cerrar la llave ya. ¿Por qué utilizo este selector y no utilizo simplemente el selector img? Bueno, pues estoy utilizando un selector de clase, con lo cual voy a manipular pues todas las imágenes que se encuentren dentro del estilo de clase figura. Si echamos un vistazo de nuevo al código HTML de la página, para ello pues pulsamos otra vez en código fuente, pues si localizamos la etiqueta img, aquí la tenemos, observaremos que, voy a hacer un poquito más grande el recuadro, observaremos que además de tener los atributos HTML, width y height para darle un ancho y un alto de 200 píxeles, además, pues como podéis observar, tiene aplicado un estilo de clase con el atributo HTML class, al cual hemos denominado figura, ¿no? Esto también pues os lo voy a pasar así ya hecho para que empecemos a practicar. Estas cosas ya las hemos visto en vídeos anteriores y deberían de estar ya más o menos asumidas, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que estamos aplicando un estilo de clase a esta imagen en concreto, lo que conseguimos con este selector que acabo de construir en nuestra hoja de estilos externa es modificar las etiquetas img que contienen el estilo de clase figura. Y esto nos permite que si nuestra página web, nuestra página web tuviera más imágenes, además de esta que estamos manipulando, pues nosotros estaríamos manipulando solamente esta, la cual tiene el estilo de clase figura. Si yo este selector lo dejara simplemente así, img, bueno, pues en esta página que nos ocupa el resultado sería el mismo. Lo único que ocurre es que si estuviéramos en una página web que tuviera, por ejemplo, 10 imágenes, estaríamos modificando las 10 imágenes a la vez. Y a lo mejor no deseamos eso, no deseamos manipular 10 a la vez, sino que deseamos manipular una en concreto. Bueno, pues esto lo podemos solucionar para manipular una en concreto pues de esta forma, con este selector de clase. De manera que si agregamos el atributo HTML class a la etiqueta img, solamente modificaremos esa imagen. Y una vez hecho esto, bueno, pues vamos a ir agregando pues atributos HTML, atributos CSS, perdón, para manipular la imagen. Lo primero que vamos a hacer va a ser desplazar la imagen a la derecha. Recordamos que esta imagen está a la izquierda, vamos a desplazarla hacia la derecha y además vamos a hacer que el texto que aparece ahora a continuación rodee a la imagen. Porque ahora mismo, si nosotros veis, modificamos el ancho del navegador, el texto siempre aparece a continuación de la imagen, no lo rodea. Es decir, la imagen termina en este punto y el texto pues aparece a continuación, pero no está rodeando a la imagen. Claro, esto está totalmente vacío, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con el atributo que ya hemos manejado y que ya conocemos, el atributo o la propiedad, mejor dicho, CSS Float. Si nosotros agregamos aquí la propiedad Float y le decimos write, pues lo que estamos haciendo con esto es decirle al navegador que todas aquellas imágenes que tengan la clase figura, pues las desplace hacia la derecha y además el texto lo rodeará. Guardamos cambios con control S, y una vez hecho esto actualizamos el navegador con F5 y efectivamente podéis ver cómo la imagen se ha desplazado hacia la derecha y esa zona que quedaba vacía anteriormente pues ha quedado rellena de texto. El hecho de que el texto no aparezca por debajo pues se debe tan solo a que mi monitor tiene una resolución bastante alta en cuanto a su ancho, ¿no? Y el contenido pues es demasiado escaso. Si yo modifico la ventana del navegador simulando pues estar viendo la menor resolución o en un monitor más estrecho, pues veis cómo efectivamente el texto rodea la imagen. Esto no ocurría antes, ¿no? Y esto lo hemos conseguido tan solo con la propiedad CSS Float. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a agregar pues un poquito de separación
de lo que sería el texto a la imagen. Fijaros que, por ejemplo, tenemos aquí un renglón, que está casi tocando a la imagen, ¿no? Bueno, pues vendría muy bien, para que quede bien estéticamente, pues dejar aquí un poco de separación para que estos textos no lleguen casi a tocar la imagen y la imagen quede un poco más destacada, un poco más aislada. ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues con la propiedad margin, dándole un margen izquierdo, por ejemplo, margen izquierdo, tendremos que decirle, en vez de margin, que sería más genérico para los 4 lados, pues le decimos margin left, la propiedad margin left, y le decimos 10 píxeles. Y con esto, bueno, pues le estamos diciendo que en la imagen pues deje un margen izquierdo de 10 píxeles, guardo cambios, con lo cual ahora en cuanto le dé a F5 para actualizar el navegador, este renglón, que quizás es el más destacado, debería de adentrarse un poquito más hacia la izquierda y dejar separación. Entonces le damos F5, ¿veis? Y efectivamente así es. Ya hemos conseguido dejar un margin left de 10 píxeles. Esto que estoy señalando ahora mismo es el margin left, margen izquierdo de 10 píxeles en la imagen. Seguimos avanzando un poco, vamos a seguir decorando nuestra imagen. Vamos a separar también un poquito el texto pues, por la parte de abajo quizás, ¿no? Es decir, ahora mismo, si yo simulo tener un monitor más estrecho, bueno, pues si yo quiero darle mayor separación al texto que aparece por debajo de la imagen, lo podemos hacer con un margin bottom. Luego entonces, bueno, pues agregamos la propiedad CSS margin bottom, le vamos a dar también 10 píxeles. Guardamos cambios, actualizamos el navegador. No hemos visto nada porque no el texto en mi monitor pues no llega a rodear a la imagen, pero bueno, si simulamos tener un monitor un poco más corto, pues esta distancia que hemos dejado ahora mismo pues será de 10 píxeles, al igual que esta que teníamos antes aquí. ¿Vale? Tenemos un margin left de 10 píxeles y un margin bottom también de 10 píxeles. Bueno, más cosas que podemos hacer con esta imagen para darle vistosidad. Vamos a agregarle un borde. Entonces, para agregar un borde, pues ya sabemos que podemos utilizar la propiedad border y aquí vamos a utilizar la nomenclatura abreviada que hemos visto otras veces. Vamos a darle un píxel, vamos a decirle que va a ser sólido, es decir, que no va a ser ni de puntos, ni de líneas, ni nada por el estilo, y le vamos a dar un color así más o menos negro con este código de color, ¿vale? Un píxel sólido y negro. Si guardamos cambios, pues casi que no vamos a apreciar lo que hemos hecho. Todavía no le he dado a F5. Cuando le dé a F5 tendrá que aparecer un ligero borde alrededor de la imagen. Le voy a dar ya. Y veis como el borde pues efectivamente ha aparecido. Lo único que ocurre es que prácticamente no se aprecia, ¿no? El borde existe, es un color así un poco gris, no es negro. El borde existe, si te fijas en detalle pues se ve, pero claro, como está totalmente pegado a la imagen, pues prácticamente no se aprecia. ¿Cómo podemos separar ese borde de la imagen? Bueno, pues lo podemos separar con la propiedad padding y dándole de nuevo 10 píxeles. Con esto conseguimos que haya una distancia, como vimos en vídeos anteriores, cuando estuvimos hablando del margin y del padding, conseguimos que haya una distancia de 10 píxeles desde el contenido al borde del contenedor. El borde del contenedor ahora mismo viene marcado por border, ese es el borde del contenedor, y la imagen pues va a estar dentro. Entonces, diciéndole padding 10, lo que conseguimos es que haya 10 píxeles por los 4 lados, porque no es ni padding top, ni left, ni bottom, ni right, es decir, en los 4 lados de 10 píxeles. Con lo cual va a dar así la apariencia como de crear una especie de marco o algo así. Entonces, si guardamos con control S y actualizamos el navegador con F5, pues efectivamente, pues aquí lo tenemos. Da la sensación ya pues de una imagen con una especie de marco. Bueno, pues así de sencillo en principio resulta ir manipulando una imagen. En nuestro caso, si yo quitara el atributo de clase en el selector, es decir, si yo dejara ahora mismo un selector IMG, pues al guardar cambios con control S y al hacer F5 con el navegador, pues aquí no ocurre nada. Pero es lo que comentaba antes, y esto es importante. Si nosotros tuviéramos en esta página web más imágenes, todas tendrían un marco y la separación de padding que le hemos dado, en los márgenes, etc. Si queremos que esto solamente ocurra en una imagen en concreto, una de las soluciones posibles es, en el código HTML, agregar dentro de la etiqueta IMG el atributo class, darle un estilo de clase al cual llamas figura y luego, pues en la hoja de estilos, a continuación del selector IMG, indicarle el atributo de clase de esta forma. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar un pie de foto a esta imagen y que quede pues más o menos vistoso, y para ello pues vamos a seguir avanzando un poquito por las propiedades CSS que permiten manipular el formato de las imágenes. Lo único que ocurre es que para hacer esto pues quizás nos vamos a extender más de lo necesario en este vídeo,
Así que si os parece, pues vamos a dejar este vídeo en este punto y en el próximo vídeo, pues con un archivo diferente, porque lo vamos a hacer diferente, pero visualmente igual a este, pues vamos a crear un pie de foto manipulando las propiedades CSS pertinentes. Así que os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo y hasta entonces, que os vaya bien.